tarde ya. Aprovecho para comentar que la sesión ha sido grabada de tal manera que a través justamente de las redes del programa binacional, a través de las redes del CIEM, va a estar disponible en los siguientes días para quien desee revisar nuevamente estas conferencias. Como siempre, un gran placer escuchar al doctor Ernesto. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar dar esta conferencia y pues bueno, un gran placer como siempre escucharle, doctor. Muy bien, pues bueno, con esto terminamos nuestra tercera conferencia. Ya nos acercamos un poquito al cierre de las actividades de este seminario. Y bueno, ahora vamos a pasar justamente a esta última conferencia que será impartida por su servidor, Jesús Castañeda Rivera. Y bueno, agradezco mucho a la maestra Flor que amablemente ha aceptado en esta ocasión presentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. Bueno, pues les voy a hablar un poco sobre la trayectoria que ha tenido el doctor. Él es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del 2002 al 2008. Realizó estudios posgrado en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo del 2009 al 2010 y Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nueva España del 2011 al 2013. Como miembro de la Academia Mexicana de Lógica desde el 2014, el profesor Castañeda ha participado como asesor de alumnos participantes en las Olimpiadas Internacionales de Lógica. Bajo su asesoría y dirección ha contribuido a estudiantes de nivel medio superior y han ganado medallas de oro 2005, 2006, 2007, 2015. Plata en el 2006, 2007, 2011 y 2014 y bronce 2006, 2010, 2011, 2013, 2018. Ha sido responsable de la organización de las Olimpiadas Internacionales de Lógica en las ediciones 2007, 2013 y 2018, con una amplia participación de estudiantes de México y otros países. También ha organizado el concurso de matemáticas John von Neumann desde el 2017, que ha contado con la participación de 2,000 estudiantes de educación básica, media superior y superior en sus 4 ediciones. En su ámbito profesional, ha organizado más de 170 actividades de divulgación, investigación y docencia sobre matemáticas, ciencias y educación a nivel regional, nacional e internacional. Adicionalmente, ha impartido más de 2 centenares de cursos, talleres, ponencias y conferencias. Es autor de más de 70 publicaciones como libros, artículos de investigación y docencia sobre matemáticas, pedagogía de las matemáticas y educación. Ha participado de manera decidida en los procesos de formación docentes en el área de desarrollo de pensamiento matemático y científico, educación emocional y teorías educativas con la organización de talleres, cursos, conferencias, seminarios, diplomados y la vinculación con otras especialistas de diversos campos del quehacer educativo. Ha colaborado con el Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa, el Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos para la Educación Básica y la Dirección de Formación Docente, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de la Secretaría de Educación, así como numerosas instituciones educativas del sector público y privado de nuestro país. El doctor Castañeda ha sido distinguido con mención honorífica del Premio Estatal al Mérito Juvenil 2005-2006, otorgado por el Gobierno del Estado de Michoacán. Premio Condecoración al Mérito Juvenil en el 2006, otorgado por el Ayuntamiento de Morelia. Premio Mixval 2009 a la mejor tesis nacional de matemáticas aplicadas, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus aplicaciones y premios UNIT 2011 a la investigación educativa. Ha sido reconocido como alumno distinguido
y al Mérito Ciudadano por el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel Cualcomán y el Ayuntamiento de Cualcomán de Vázquez Payares en el 2017. Como exalumno distinguido de la Escuela Secundaria General Constitución de 1917, Cualcomán 2018, como exdirector de Preuniversitaria en el 2016 y como docente distinguido por la Universidad CEUMA en el 2019. La Secretaría de Educación Pública le ha reconocido su labor con la Distinción Nacional en Ciencias y Humanidades en el 2021. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Lógica 2017-2018, fundador y director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, fundador de Episteme y del Centro de Estudios Universitarios sobre Ciencia, Educación y Cultura. Bueno, pues adelante, doctor Jesús, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada, un gran placer estar con ustedes esta tarde, tener la oportunidad de poderles conocer por este medio y agradecer tanto al programa Binacional como también a las demás instancias que han hecho posible este seminario. Debo mencionar adicionalmente que ha sido un gusto poder compartir este espacio justamente desde muy temprano con la presencia del doctor Gerardo Herrera, la doctora Patricia Pedrosa y el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Voy a permitirme entonces apagar un poco mi cámara para mejorar la conectividad y utilizar una presentación justamente que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Muy bien, les agradezco mucho. Si podrían confirmarme si se puede observar de manera correcta la presentación. Sí, maestro. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a tratar de dialogar un poco sobre estos tres conceptos, sobre estos tres elementos que considero importantes al hablar de educación intercultural inmigrante. Me estoy refiriendo a la interculturalidad, a la inclusión y a la educación. Y bueno, me permito comenzar citando a un psicólogo estadounidense ampliamente conocido en diferentes ámbitos, tanto de la psicología como también de la educación, que es Howard Gardner. Y justamente al hablar de Howard Gardner, me refiero un poco a él en el sentido en una nueva manera o una nueva perspectiva que presenta justamente sobre el concepto de inteligencia y mejor expresado de mejor manera, inteligencias en plural. Antes de Howard Gardner, ciertamente se hablaba y había varias teorías sobre inteligencia. Una de las teorías que el ámbito educativo permeaba con una gran influencia, sobre todo en los Estados Unidos, era la noción de inteligencia de Edward Thorndike. Sin embargo, la propuesta de Howard Gardner para el objetivo de esta conversación es muy interesante, debido a que Howard Gardner nos habla justamente de ese potencial que tenemos los seres humanos para poder desarrollar distintas habilidades cognitivas, actitudinales, corporales, etc. Howard Gardner nos habla entonces de que la noción de talento, la noción de habilidad, la noción de actitud, la noción de poder desarrollar y comprender aquí ciertos saberes, puede estar en cierta medida unificada a través de la concepción de inteligencias. Pero que estas inteligencias se refieren a aspectos que están ligados con el desarrollo de la persona. Estas inteligencias que son influidas
en primera instancia por aspectos biológicos, por aspectos genéticos, pero que también son influidas por la cultura, por la sociedad y más aún por la propia práctica que ejercemos las personas. La inteligencia o las inteligencias, en este sentido pluralista, están con nosotros desde nuestro nacimiento. Sin embargo, hay algunas mucho más predominantes que otras. Así tiene sentido hablar de las inteligencias múltiples, de esa inteligencia visual o espacial, lingüística y verbal, lógico-matemática, kinestésica corporal, musical, interpersonal, intrapersonal o naturalista. No funciona un poco o no de manera exacta como Howard Gardner lo propone. Sin embargo, entender la importancia de estas distintas perspectivas de la inteligencia es importante porque desde este matiz, desde este enfoque, nos permite darnos cuenta de la diversidad en el ser humano. Nos permite darnos cuenta que lo natural justamente es que en nuestro salón de clase exista esa diversidad. Lo natural es que en nuestra sociedad exista esa diversidad. Porque aun cuando todos logramos desarrollar todas estas inteligencias, pues la preponderancia de cada una de ellas es diferente en cada uno de nosotros y va a depender de la comunidad, de la familia, de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos, pero también va a depender de nuestra genética, de nuestra biología y de la práctica que desde pequeños, desde las prácticas que desde pequeños nosotros vamos eligiendo. Una de las conclusiones más interesantes de esa perspectiva en la educación no es solamente hablar de los estilos de aprendizaje o de las distintas maneras de aprender. Esto es sumamente importante para la pedagogía. Pero también, desde esta perspectiva mucho más social, lo interesante es entender que somos diversos y que la diversidad, la pluralidad de pensamiento, de ideas, es lo natural realmente. Ahora, dentro de estas inteligencias, tiene sentido hablar de manera muy especial de dos inteligencias. Una inteligencia interpersonal, una inteligencia intrapersonal. Una inteligencia intrapersonal que tiene que ver con cuál me relaciono conmigo mismo, pero también la inteligencia interpersonal que tiene que ver en las maneras en las cuales nosotros podemos relacionarnos con las demás personas. Estas dos inteligencias también podríamos llamarles la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que está ligada con los cuatro pilares del aprendizaje que desde el modelo educativo anterior a nuestro país se han propuesto. El aprender a ser, el aprender a ser, el aprender a convivir, el aprender a aprender. Y que en cierta medida, por una parte, tiene elementos esenciales que nos hablan de esa relación que establecemos con nosotros mismos y que comúnmente llamamos habilidades emocionales, como el autoconocimiento, como la autorregulación, como la autonomía, pero también con otros aspectos de carácter social que tienen que ver en esa relación que logramos establecer con las personas con las que habitualmente convivimos, como la empatía. Y a esto es a lo que la Secretaría de Educación Pública en el modelo educativo anterior llamaba justamente la educación socioemocional. Y como podemos observar, esa educación socioemocional que estaba compuesta de dos elementos muy importantes. Aquellas habilidades que tendríamos que practicar en lo individual,
en lo personal, pero también de aquellas otras que tienen que ver y que practicamos en sociedad. Esto entonces nos permite comprender de una manera más directa esta noción de diversidad. Esta noción de diversidad que podemos obtener en nuestro México, porque México es un país con mucha diversidad y este pluralismo de ideas, de maneras de vivir, de maneras de pensar, de costumbres, de tradiciones, pues cultiva una gran riqueza en nuestro país. Sin embargo, como ya se ha comentado en las conversaciones anteriores, predominan unas sobre otras. Y la educación propone modelos educativos donde la intención es no solamente observar esa predominancia de ciertas maneras de pensar unas con respecto a otras, sino además bien buscar que todas las maneras de pensar puedan ser escuchadas, que puedan ser atendidas. Con esto nos estamos refiriendo a la educación inclusiva, justamente como ese modelo pedagógico que lo que busca es poder atender las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes en la educación básica, pero también los adultos. Y poniendo un énfasis muy especial en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y a la exclusión social. La educación inclusiva, entonces, desde esta perspectiva, puede entender justamente que es esa diversidad una riqueza en el salón de clase. Y uno de los escritores que en los últimos años han cautivado con sus propias maneras y perspectivas de la educación ha sido el biólogo chileno Humberto Maturana, que nos dice justamente que la educación es enseñarle a la persona cómo moverse en el mundo a través justamente de ir conociendo el mundo. Pero no siempre en la escuela, no siempre en el salón de clase, no siempre en la familia educamos. Porque en muchas ocasiones, en estos espacios y en la sociedad en lo general, hemos también creado teorías para discriminar. Estas teorías que no solamente discriminan, debo decirlo, sino que además de ello justifican la discriminación. Esa discriminación que Maturana la entiende como esa desconfianza sobre la legitimidad que tenemos las otras personas. Como él mismo lo escribe, desconfío de la legitimidad del otro, que entonces lo separo, lo niego, lo someto, e inclusive desconfío lo suficiente como para tener miedo y hacer todo un sistema, ese sistema social, cultural, legal, político, educativo, que justifica la discriminación. La educación emocional, este término que hemos platicado un poco con anterioridad, es un término importante, porque es un término que nos permite poder conocer, poder regular, poder gestionar esos miedos, esas desconfianzas que tenemos y que desde luego nos puede dar la oportunidad de poder redescubrir ese conversar, ese dar vuelta juntos que nos construye, pero que también nos humaniza. La inclusión entonces implica diversidad, pero la diversidad de ideas, de maneras de pensar, de creer, de sentir, de amar, de ser. La diversidad es esa complejidad de las maneras de ser de la persona, de poder aceptar y respetar, de incluir a quien tiene ideologías diferentes, creencias religiosas distintas, a quien desarrolla otras maneras de ser y poder alcanzar su bienestar. La inclusión
de quienes tienen culturas distintas, géneros y sexualidades diferentes, pero también de diversas maneras de la construcción del ser humano, de discapacidades motoras o cognitivas, de quienes son vulnerables o quienes no han tenido acceso a la educación. Como decía el psicólogo estadounidense Carl Rogers, lo que debe buscar la educación es poder potencializar las habilidades, las capacidades, las actitudes que tienen los alumnos en el salón de clase, buscando que no sean los alumnos iguales en el salón de clase, sino buscando que cada uno encuentre quien decide ser y potencializar justamente ese ser. Daniel Goleman nos dice entonces que uno de los retos más importantes de la educación actual es justamente el poder desarrollar la empatía. Y Goleman nos habla de que podemos encontrar al menos 3 tipos de empatía. Por una parte, es empatía cognitiva e intelectual, es empatía que seguramente todos hemos experimentado cuando conocemos a personas o a un grupo de personas que tenemos ideas semejantes o coincidentes, personas que escuchan nuestro mismo gusto por la música, por la cultura, por el arte, o que tienen ideas a futuros semejantes a las de nosotros. La empatía afectiva, cuando sentimos esas emociones y esos sentimientos de personas muy cercanas a nosotros, que influyen y que además afectan a nuestra persona. Cuando nosotros tenemos a un ser querido, a un familiar, a una amiga, a un amigo, y esta persona sufre por situaciones agradables o desagradables, esto impacta a nuestra persona y nos hace en cierta medida experimentar esas emociones o sentimientos que también vive o experimenta la otra persona. Y la empatía social. Esa empatía social que tiene que ver con cuando nosotros logramos darnos cuenta de la importancia de la condición humana. Cuando sentimos y valoramos a la persona justo por esta condición humana. Esa empatía social de la que es, de acuerdo a lo que Daniel Goleman nos propone, lo que pareciera que nuestra sociedad necesita, que es la asignación de valor a la condición humana sobre cualquier otra cosa. De hecho, esta propuesta de Daniel Goleman es coincidente también con algunas investigaciones que han realizado otros psicólogos, como Laure Santos, que inclusive ha logrado identificar una correlación positiva con la condición de bienestar y la práctica de la gratitud y de las acciones, desde luego, en favor de los demás. Esta psicóloga estadounidense, muy conocida por hablarnos del bienestar, que nos plantea que cuando nosotros practicamos la gratitud, cuando agradecemos un poco más lo que tenemos, cuando pensamos un poco más en aquello que tenemos y no en aquello que deseamos pero no tenemos, cuando nosotros hacemos acciones un poco más a favor de otras personas, parece ser entonces que nuestra condición de bienestar mejora. Una propuesta también semejante es la que aparece en un libro muy conocido por algunos de ustedes en el ámbito de la educación, el libro de Filosofía de la Educación de Bernard Lonergan. Lonergan, que fue un filósofo y teólogo canadiense, autor de varias obras, las más conocidas posiblemente sea Filosofía de la Educación, Insight, Conocimiento y Aprendizaje, y que nos habla justamente de que para él la propuesta de la educación, la meta que tendría que tener la educación, tendría que ser la búsqueda del bien humano, entendido por ese bien que no solamente busca el bien personal, sino que también incluye la búsqueda del bien o hacer bien para los demás. Esta perspectiva de Lonergan es muy semejante a la que aparece también en los trabajos de Edgar Morin. Edgar Morin,
que en su obra Los 7 saberes esenciales para la educación, ese saber sobre el conocimiento, ese saber pertinente, el poder conocer la condición humana, el poder conocer la identidad terrenal, el educar para el cambio, para la incertidumbre, el poder enseñar para la comprensión y la convivencia, el poder desarrollar una ética planetaria, nos habla también de la importancia de desarrollar esa comprensión que debería de ser en cierta medida la orientación que tuviese la enseñanza. Esa comprensión que para Morán se basa en dos aspectos esenciales. Una comprensión intelectual que se refiere a esa adquisición de conocimientos y de desarrollo de habilidades y que en cierta medida ha sido la propuesta habitual de educación formal o de educación escolarizada y universitaria. Hemos puesto mucho énfasis y ponemos mucho énfasis en conocer y en desarrollar habilidades cognitivas. Pero Morán también nos habla de esa comprensión humana, esa comprensión que se refiere no solamente a los saberes o a adquirir habilidades cognitivas, sino que se refiere un poco más al entendimiento y a la valoración de los seres humanos. Una perspectiva muy semejante también aparece en una obra muy interesante escrita por Jean Piaget en 1972, ¿A dónde va la educación? Cuando Piaget nos habla de que la educación debe buscar la solidaridad, la paz y el bienestar de los pueblos. Entonces, podemos pensar justamente al salón de clase, ese salón de clase de manera presencial, de manera virtual, ese espacio que tenemos con nuestros estudiantes, como un espacio libre, como un espacio donde las maestras, los maestros, los padres de familia, la comunidad escolar, podemos justamente proponer que sea un ambiente de convivencia sana, pacífica, pero que requiere de la transformación justamente de las maestras y de los maestros, que requiere de la participación de todo el personal de las instituciones educativas, de toda la comunidad escolar, para poder asumir ahí una responsabilidad social, una responsabilidad moral y ética de nuestra labor docente, justamente con ese centro de la transformación social. Sabemos que nuestros estudiantes viven violencia fuera de la escuela, viven violencia en su familia, viven discriminación en diversos sectores sociales. Pero asumimos la idea de que en la escuela podemos construir un lugar seguro, de que en la escuela, con la colaboración de toda la comunidad escolar, podemos generar este espacio donde se pueda convivir, donde haya respeto a las diferentes maneras de pensar y de ser de todos los escolares. Y que tal vez entonces pueda ser la escuela ese ejemplo de cómo se puede vivir mejor, de cómo se puede vivir en comunidad de manera sana, pacífica y con respeto. De cómo entonces la escuela puede ser ese ejemplo del que Paulo Freire hablaba, de la educación justo como una práctica de la libertad. Y me gustaría concluir con dos ideas finales que tienen que ver justamente con estos conceptos que a lo largo de esta mañana nuestros demás colegas han mencionado. Estamos en una etapa importante en nuestro país cuando se ha presentado recientemente, está en ese proceso, la nueva escuela mexicana. Y en la nueva escuela mexicana contamos con la propuesta de 7 ejes de educación básica. Inclusión, pensamiento crítico,
interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la escritura, a la lectura y a la escritura, educación estética y vida saludable. Y parece ser en esta primera propuesta, estos 7 ejes de educación básica, que un eje importante, un eje en el que nosotros podemos poner nuestra atención justamente está en la interculturalidad crítica. En esta propuesta de poder desarrollar una educación bilingüe, un reconocimiento a nuestras culturas originales, un nuevo espacio para poder recuperar parte de nuestras lenguas, parte de nuestras ideas que provienen de las culturas originales. No sabemos con precisión justamente cómo será todavía la implementación de estas primeras ideas que aparecen en estos 7 ejes de la educación básica y particularmente en el eje de interculturalidad crítica, debido a que apenas se están desarrollando los materiales educativos. Sin embargo, tenemos interés y creo que el hecho de que aparezca justamente este eje al que hemos hecho mención es de inicio una buena prerrogativa. La interculturalidad, la educación intercultural, mucho más reconocida y difundida en los diferentes medios educativos. Bueno, pues yo agradezco mucho a todos y a todas ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta mañana. Dejamos por ahí nuestro contacto y quedamos a sus órdenes. Me he permitido hacer una presentación breve a efecto de poder respetar los tiempos establecidos y manifestados en el plan de este escenario. Y comenzamos en punto de las 9 de la mañana para concluir justamente en punto de la 1 de la tarde. Y bueno, aprovecho este espacio para agradecer a todos ustedes su participación y también para estar atentos si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario a través de nuestro chat o de viva voz. Claro que sí, Claudia, estoy muy de acuerdo contigo. Ese es un aspecto muy, muy importante. Lo decía muy bien el doctor Ernesto Rodríguez Moncada con anterioridad, la importancia de poder dialogar como personas. Ese es un aspecto fundamental, porque creo que esta frase que me permito citar justamente tiene que ver con esta idea de la empatía a la que se refiere Daniel Goleman. No olvidar que siempre estamos haciendo un diálogo con las demás personas. Pues ha sido un gran placer estar con todos ustedes. Les invitamos, no queremos que nadie olvide anotar su nombre completo, su email, su teléfono, para el envío la próxima semana de las constancias de participación en el seminario. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta mañana. Y bueno, especialmente agradecemos al Programa Binacional de Educación Migrante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestra Floriana Salgado García. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta reunión. Y bueno, les invitamos entonces a todos y a todos ustedes a que nos dejen un comentario en estos mensajes de la llamada sobre cómo se sintieron en el seminario, sobre qué otros tópicos
les gustaría compartir en otros espacios de formación. Muchas gracias a todos ustedes. Agradezco también a nuestros ponentes que nos han anticipado, el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, la doctora Patricia Pedrosa y el doctor Gerardo Herrera. Muchas gracias por su participación. Gracias. Flor Adriana, si a usted le gustaría finalmente decirnos algún mensaje de cierre del seminario. O al doctor Ernesto, adelante, doctor. Claro que sí, si usted también desea compartirnos, adelante, por favor. No, Jesús, nada más darte las gracias. Me parece muy interesante, qué bueno que sigues impulsando este tipo de eventos. Gracias también a la maestra, porque pues sin ella tampoco serían factibles, ¿verdad? Y la invitación y la paciencia de todos para estar toda la mañana trabajando el tema me parece muy, muy relevante. Entonces te agradezco que me hayas invitado. Al contrario, doctor, para nosotros, como siempre, un gran placer saludarlo. Muchas gracias por compartirnos en este espacio. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Y pues nuevamente a todos, muchas gracias. Deseamos que sigan disfrutando este día. Y bueno, para respetar los tiempos establecidos, dejamos nada más un mensaje con la maestra Flor Salgado. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues a nombre del programa Binario de Migrantes, maestra Gabriela Costa, su coordinadora estatal, les mando un cordial saludo. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a nuestros ponentes y pues quedamos a sus órdenes, las oficinas para cualquier duda y cualquier situación. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, gracias y que sigan este día. Hasta luego. Hasta luego. No olviden por ahí nuestro mensaje. Hasta Si son luego, tan buenas amables de tardes. compartirnos en el chat con sus opiniones del seminario. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.